Sí, decía que vamos a dar comienzo a los encuentros digitales con ocasión de las elecciones autonómicas para Galicia 2016. Contamos aquí con la presencia del vicepresidente de ADICAE Galicia, Luis Blasco, que nos hará una pequeña intervención con las propuestas que ha venido defendiendo la asociación en los últimos años y también las alternativas que se plantean para los próximos años. Y también contamos con la presencia de Xaquín Fernández de Leiceaga, candidato del PSOE a la presidencia de la Xunta de Galicia. Y como vamos un poco justos de tiempo, vamos a dar paso a cada uno de los ponentes para que hagan su intervención. Recordar que todas aquellas personas que se estén conectando por streaming tienen la oportunidad a través del foro activo que hemos activado para hacer las preguntas que después también le trasladaremos al candidato. Sin más, Luis. Sí, bueno, en la página www.consumidores.foroactivo.com. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, tanto las personas que están presentes aquí como los contactos digitales que andan por ahí por la red. Simplemente yo voy a hacer un resumen muy breve de las preocupaciones que tiene ADICAE, que ha venido mostrando en los últimos años de una manera machacona sobre temas de consumo, ¿no? Ya sé que muchos de ellos no son una competencia exclusiva de las autonomías, pero que duda cabe que tienen una importancia y un peso importante que debe ser recalcado y que en las propias elecciones autonómicas deben tener una presencia, ¿no? La reforma de la legislación hipotecaria, como sabéis, ha habido un intento de reforma de la legislación hipotecaria a través de los llamados decretos de guindos, pero que han sido no solo insuficientes, sino que yo creo que no han servido prácticamente para nada o para muy poquito, ¿no? Por lo tanto, es un tema de los que sigue todavía pendiente y es importante recalcarlo así. El desarrollo legislativo de la acción colectiva. La acción colectiva en España ha tenido un desarrollo muy pequeño y además hemos tenido unas experiencias después de los grandes fraudes que ha habido masivos en España, con una necesidad acuciante de que la acción colectiva funcione de una manera muchísimo más, con más efectividad, y a través de la macromedemanda que ADICAE ganó recientemente, pues hemos tenido la experiencia de saber que las dificultades que entraña pues esta falta, este poco desarrollo que existe en el ordenamiento jurídico español. Tema de fundaciones bancarias de las antiguas cajas de ahorro. Es un tema escándalo nacional, es decir, han sido vaciadas de contenido y su obra social prácticamente ha desaparecido, y creemos que es un tema de urgente necesidad el tratar su regulación, ¿no? El impulsar un modelo de asociacionismo de consumo con verdadera representatividad e independencia. Ha habido experiencias que nosotros en ADICAE hemos tenido en propia carne, donde las asociaciones que no son críticas con resoluciones que pueda tener o determinaciones que hace la autoridad competente, pues luego es castigada o es mal vista y a través de las subvenciones es denegada, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia con la crítica que se hizo de los arbitrajes de Abanca o la antigua CaixaNova, etcétera, etcétera. Criticamos el sistema de arbitraje que se implantó y la consecuencia fue que posteriormente perdimos subvenciones injustificadamente, ¿no? Entonces, esto el impulso de un desarrollo del asociacionismo con representatividad y con independencia creemos que es un tema que está también pendiente o verde dentro del ordenamiento jurídico español. Luego, poner el consumo y los consumidores en el lugar que se merecen en la administración, ¿no? Normalmente, el tema del consumo y consumidores no es algo que preocupe excesivamente y la administración interviene cuando hay un problema que ya no tiene solución, cuando hay una emergencia nacional, ¿no? Y véase pues todas las intervenciones, todos los escándalos que ha habido recientemente, ¿no? Creemos que el consumidor, el consumo debe tener una presencia mucho más intensiva dentro de la administración a todos los niveles. Recordar que el consumo
consumidor es igual a ciudadano, vulneración de esos derechos es una vulneración universal de esos derechos, y decir que ciudadano puede ser tanto pobre, rico, como de derechas, de izquierdas y de todo tipo, ¿no? Por tanto, es un tema muy importante. La regulación del ahorro y la inversión a largo plazo, léase fondos de pensiones, creemos que también es un tema que no está siendo afrontado de una manera pues, fundamental, y creemos que, ese ahorro e inversión que lo leemos en fondos de pensiones o como quieras llamarlo, pues tiene también una importancia tremenda porque se está poniendo, sobre todo después de los escándalos y fraudes que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Y luego, un par de temas que también a nosotros nos preocupa, que es un tema de educación financiera. La educación financiera es un tema que está un poquito abandonado y que en ese abandono pues los bancos se están aprovechando. De hecho, están siendo los únicos que están haciendo intentos, lógicamente con su ideología, vamos a llamarle, su manera de pensar, que no tiene por qué ser necesariamente o no es necesariamente la de los consumidores, y tenemos que de alguna manera suplir o equilibrar esa educación financiera que pueden venir de un sector con ciertos intereses, ¿no? Luego, otro tema en lo que lo hemos vivido, que lo estamos viendo constantemente, es la falta de integración del consumo dentro de las consellerías, de los ministerios, de lo como queréis llamarlo, ¿no? Dentro de la administración. El consumo, hay un organismo súper especializado, bien Instituto de Consumo, Gallego de Consumo, bien lo que sea, y ahí se queda, ¿no? Es decir, yo creo que el consumo debe afectar a consellerías como Educación, de Política Social, de Justicia, de Facenda, de todo tipo, ¿no? Es decir, porque evidentemente el consumo, sobre todo en la mentalidad de afrontar el consumo desde antes, no solamente como una emergencia, intervenir con una emergencia, debe tener esa importancia, ¿no? Bueno, estos son temas y alguno más que pueda ir saliendo en el debate. Lo pongo así encima de la mesa, que sirvan un poco de referencia por si sirven de inspiración para hablar de ello, ¿no? Con esto ya te doy la palabra. Sí, nada, simplemente comentar que también está conectado por vía streaming el presidente de ADICAE. No sé, Manuel, si quieres hacer alguna intervención ahora. Después. Más tarde. Sí. A todos mis colegas, y esperar que este primer encuentro sea muy feliz, tanto para los partidos que tienen aquí su casa. Somos independientes políticamente, siempre lo hemos sido, como debe de ser una asociación de consumidores y usuarios, y lo que sí que esperamos es que todos los consumidores gallegos, a través de estos medios, puedan de verdad conocer la opinión sobre un tema tan importante como es el consumo, como decía el colega presidente de Galicia, digamos, tan importante transversalmente para todas las políticas. Pues esperamos una opinión sincera, una participación muy elevada de los consumidores. Pueden conectar todos los consumidores gallegos que quisieran a través del ordenador, muchos socios nuestros, también en nuestras sedes, para una participación más activa, esperamos. Y muchas gracias a Joaquín y muchas gracias al PSDG, del que esperamos mucho, como en otras ocasiones hemos visto. El Partido Socialista fue el creador de la política de consumo en España, aunque quizá en los últimos años y en Galicia haya perdido el protagonismo, o incluso la propia presencia institucional del Instituto Galego de Consumo no haya tenido todo lo que debería de haber tenido, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, que debería de haberse apurado mucho más ante los gravísimos problemas de los consumidores. El compañero hablaba de una pérdida de subvenciones de ADICAE por ser crítica en Galicia, pero yo iría un poco más lejos porque me tocó vivirlo.
es que fue una auténtica venganza del gobierno de Feijóo y de la dirigente del Instituto Galego por haber hecho unas críticas que ni siquiera iban, como era natural, ni siquiera destacaban, digamos, que eliminaban el arbitraje de consumo, que fue un medio de librar a los cientos de miles de gallegos que habían de verdad perdido su dinero, pero solo a la mitad y muy arbitrariamente. Y de hecho, aún está ahí el problema. Una venganza vulgar, increíble, la primera vez que nos pasa en España, y es que, naturalmente, efectivamente, el gobierno tenía mucho interés en hacer demagogia con las preferentes y sus soluciones. Lo mismo que tuvo mucho interés también en tapar el haber dejado las cajas de ahorro de Galicia, el sistema financiero gallego principal, un patrimonio popular, el haberlo entregado a manos de el señor venezolano que adquirió las cajas galegas después de que todos habíamos metido allí más de 3.000 millones de euros para sanearlas. Se le vendieron por una propina de 900 millones, nada menos que el sistema financiero galego. Nadie ha pedido cuentas, ahí vemos que tampoco la oposición ha hecho, pero los consumidores que estamos sufriendo a banca, que todavía no ha solucionado el problema de las preferentes, de ninguna manera ha solucionado el problema de las cláusulas suelo, etcétera. Creemos que es lo que esperamos de verdad de el nuevo Parlamento de Galicia, el nuevo Gobierno de Galicia. Lo mismo que también esperamos que más allá de la llamada política de emergencia social, que consistiría básicamente en decir que a nadie se puede dejar en la calle sin su vivienda, sin agua caliente en invierno, sin electricidad, etcétera. Todos esos problemas que se han llamado de emergencia social y que son prioridad efectivamente para cualquier gobierno y para nosotros los consumidores también. No queremos que a nadie se le quite su vivienda y se le deje en la calle. Pero tampoco nos gustaría que con ese nombre de la emergencia social se quisiera dar por resueltos todos los problemas de los consumidores. Es decir, el problema con las eléctricas, con el gas, con la vivienda, con las hipotecas, etcétera, son de todos los ciudadanos. Hay que recordarlo a los partidos. Claro que son muy prioritariamente de las personas que se encuentran completamente sin nada, ¿verdad? Eso sería una prioridad. Pero son los de todos los ciudadanos y no se puede utilizar como coartada y moda la resolución de estos problemas abandonando a todos los consumidores. Y con la importancia que tienen en la economía y en el futuro de la economía. Este tipo de cuestiones queremos plantear a los partidos y esperamos plantear al compañero que amablemente se ha prestado y le agradecemos a venir a discutir aquí con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, y adelante. Muchísimas gracias por la intervención, Manuel. Simplemente completar un poco y ya te paso la palabra en la línea de lo que hablaba el compañero, ¿no? Unas líneas muy básicas. En muchas ocasiones se hacen necesarias soluciones políticas, caso de Afinsa, cláusula suelo y IRPH. En ocasiones necesitamos conocer el posicionamiento del Parlamento gallego, como el vasco, el catalán, que ha lanzado iniciativas. Es un tema también, el tema de los consumidores, de prevención, es decir, no cuando ya el abuso y el fraude está cometido, sino antes, ¿no? Es decir, cómo vamos a trabajar eso también a nivel legislativo. Sistema de sanciones, es decir, no estamos en una sociedad perfecta. Si se incumple algo no puede quedar impune, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar eso? Existe una verdadera inspección de consumo eficaz, amplia,
potente no existe. Comentaba el compañero, hablaba de la educación financiera. Quizás esa sea la vía más completa para intentar, ¿no?, desarrollar todo este concepto que tiene que llegar de manera transversal. Es decir, no basta que haya un instituto gallego de consumo con un laboratorio y una escuela que ahí se quedan, sino que tocamos Hacienda, tocamos política social, tocamos economía, tocamos justicia. Hablaba el compañero de acciones colectivas y mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, que quizás sería lo más rápido, lo más idóneo y más costoso. Después veremos las preguntas que hace la gente. Dice, ¿por qué tengo que ir a la justicia si lo puedo solucionar previamente, ¿no? Y finalmente, ya un poco en la línea del posicionamiento de la empresa, de la asociación, una representatividad real. Es decir, vale, estamos en el Consejo ¿y qué más? Es decir, es un ente puramente administrativo que ahí se queda, ¿no? Y bueno, básicamente en ese concepto, de que ese concepto pase a integrarse y llegue a distintas consejerías, ver un poco pues vuestra posición. Bueno, unha temática extremadamente amplia, ambiciosa, ¿no? E con moita complexidade, ¿no? En primeiro lugar, porque como ben se decía, pues, a legislación básica é unha legislación que procede do Congreso dos Diputados, basicamente, ¿no? E en Galicia ten competencias moi amplias, pero basicamente en materia de xestión, digamos, dos intereses dos consumidores, ¿no? Pero moitas das cuestións afectan xustamente a legislación básica, ¿no? Ou afectan a ámbitos donde na actualidade pois, a Comunidade Autónoma de Galicia ten escasas competencias, como pode ser o ámbito financiero, ¿no? Existía unha competencia en materia de supervisión de caixas de aforros, pero as caixas de aforros, desgraciadamente, deixaron de existir. Ahora eso depende do Banco de España, ¿no? E, por tanto, está noutro ámbito diferente, ¿no? Bueno, para facer esta intervención inicial, eu creo que unha mirada retrospectiva destes anos indica a importancia que teñen estes temas tamén en Galicia, ¿no? Quizás a cuestión con máis presencia é a cuestión das preferentes, ¿no? Tuvo unha amplísima repercusión social e con moitísima presencia en medios, pero hai moitas outras, de forma tamén moi destacada, pois, todo o que ten que ver con a legislación hipotecaria, ¿no? Na medida en que ao redor do acceso á vivenda e dos préstamos á vivenda, pois hai cantidade de persoas que ademais puxeron os aforros dunha vida de traballo e que se viron, pois, pola propia situación de crise e o cambio nas condicións laborais, pois abocados a buscar unha solución que non tuveron, ¿no? E isto dou lugar, pois, a protestas diversas, ¿no? E se citaban outros ámbitos que eu creo que son tremendamente importantes, foron tremendamente importantes e van a ser tamén agora, ¿no? As empresas de telefonía e todos os problemas en relación coas empresas de telefonía ou de electricidade, ¿no? Entón, que percibo eu como balance de actuación da Xunta de Galicia nestes anos, ¿no? Aprobouse unha lei galega de consumo no ano 2012, ¿no? Xa estábamos metidos nesta materia, pero foi unha lei que non foi demasiado ambiciosa. Unha lei que, de certa forma, se queda corta. Pois sí, bueno, crea algúns organismos como se ha citado, ¿no? Se envolve ese laboratorio en Coruña, tal. Bueno, fai algunhas cousas, pero, por exemplo, reiteradamente deixa fora todo o tratamento das reclamacións do sector enerxético, que son un sector que xenera, digamos, moitos problemas e que sobre o que en Galicia hai pois unha sensibilidade maior, non? Seguramente pois pola forte presencia que tuvo sempre aquí a través dos embalses, non? Pois a produción de enerxía hidroeléctrica, e iso pois xenerou unha imaxe empresarial e, en fin, iso acaba tendo repercusións no consumo. Eu creo que hai que actuar dunha forma integral, non? Hai que actuar sobre a transparencia empresarial, é necesario que os consumidores teñan boa información e que esa boa información do que están adquirindo, dos servicios e dos produtos que están adquirindo, pois este presente no propio acto da compra e un poida saber ben o que está facendo, non? É necesario despois que exista unha adecuada
inspección, ¿no? E, en terceiro lugar, pois, como se decía antes, que no momento en que se produce un problema, ¿no? E, por tanto, vai haber reclamacións por parte dos consumidores, que se actúe con decisión, ¿no? Bueno, en principio temos os mecanismos para que todo isto suceda, ¿no? Eu creo que sobre todo se trata de actuar primeiro con moita máis decisión política, impulsar en moito maior medida isto para que non sexa unha cuestión meramente burocrática, ¿no? E eu teño a sensación de que eso foi a actuación da Xunta nestes anos, ¿no? Deixou ámbitos sin tratar, intentou os problemas sacalos de foco para que non se viran, e en todo caso despois pois unha actuación, pois xa digo, meramente burocrática, ¿no? Entón temos que ser capaces entre todos de darlle unha volta a isto, ¿no? E podemos entrar despois en cuestións concretas, pero quizás mellor a través das preguntas e respostas. Sí, vamos a ver, a xente, bueno, foi dejando varias preguntas, te voy a decir las más importantes. Sí, hubo varias personas que, bueno, teniendo en cuenta la problemática de la cláusula suelo, sabes el tema cómo está, ADICAE consiguió ganarla, exacto. Ahí ya hay varias cuestiones. Primero, la acción colectiva, tuvimos que luchar para defender ese mecanismo, que es un mecanismo de todo el mundo, para que salga adelante. Ahora mismo también estamos en contacto con las fiscalías aquí, de Coruña y de Vigo, que nos explicaban todos los obstáculos que estas acciones tienen, ¿no? Se consigue esa macrodemanda después de mucha lucha, y entre las preguntas que nos han pasado concretamente para el PSOE hay 3 que se refieren a eso. Sobre todo, bueno, aquí una persona, Alicia, que dice, ¿por qué tengo que ir a la vía judicial para que se me restituyan lo cobrado indebidamente? Es decir, primero, me aplican algo abusivo, bueno, porque si los intereses cobrados son abusivos, solo se restituirían desde el 9 de mayo. Conocemos la argumentación también a nivel de justicia, pero también nos interesa saber qué posición va a tener el Parlamento aquí en relación a la posición que también está teniendo Europa, porque realmente, y todos aquellos que conocen el tema del derecho, lo que es nulo no produce efectos, por lo tanto la propia gente tampoco lo entiende. En esta línea se han hecho 2-3 preguntas. Otra pregunta es acerca de la obra social de la antigua Caixa Galicia, ¿por qué se redujo o por qué desapareció? Preguntan también por las energías limpias, es decir, bueno, digamos, introducir un poco más la cultura ecológica dentro del consumo eléctrico. Y, bueno, otra pregunta más concreta en torno a los préstamos personales, ¿no? Es decir, cuando uno lo plantea en el siguiente punto. Cuando uno quiere comprar algo, ¿por qué? Es como si de repente lo único que pudiese hacer es pedir un préstamo, ¿no? Es decir, hay otras alternativas que puede ser el ahorro, fomentar el ahorro u otros tipos de productos menos abusivos. Y completaría ya una pregunta. Comentabas que las cajas han desaparecido. Entonces la pregunta sería, las cajas han desaparecido pero tenían un objeto de ser. Y de hecho a día de hoy todavía sigue persistiendo la fundación. Dentro de esa fundación, el patronato, la Xunta forma parte tiene una representación. Entonces, ese comentario que hiciste en relación ha desaparecido ya. ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir una banca como antes? Una banca, no digo social, pero con un objetivo de reversión en la sociedad, porque a fin de cuentas el Estado también tiene ciertas capacidades. ¿Por qué solamente la banca puede ser privada, ¿no? Esto ya es una pregunta más de... Bueno, no, a ver, bueno, son muchas preguntas. Voy a intentar contestar algunas, empezando por esta última, ¿no? La banca puede ser también pública. No es eso una cuestión, digamos, que esté absolutamente prohibida por ninguna legislación. Lo que ocurre es que hay una sensación en buena parte de nuestro arco político de que una banca pública genera más problemas de los que soluciona. Las cajas no eran públicas. Las cajas eran un modelo diferente. Era un modelo donde no se sabía bien quién era el propietario, porque en realidad no lo tenían. Sí sabíamos los que decidían. Y en realidad en Galicia sabemos bien que los que decidían eran básicamente los propios gerentes de las cajas. No decidía nadie más. Y eso ha sido uno de los graves problemas que ha tenido este modelo.
si las cajas hubieran funcionado adecuadamente, de acuerdo con sus objetivos, la situación hoy sería muy distinta, ¿no? De hecho, ¿qué pasa hoy en España? Bueno, existen fundaciones que son propietarias de entidades financieras, como por ejemplo en el País Vasco, ¿no? Donde se han reconvertido en entidades bancarias, pero las fundaciones, que son las antiguas cajas, siguen teniendo la propiedad de esas entidades financieras. En Galicia no ha sido así, porque los 3.000 millones que ha metido el FROB han reducido, digamos, el valor de lo que poseían las antiguas cajas en la nueva entidad financiera a un 6%. Y entonces, las cajas primero se han fusionado, después han sido intervenidas y han dado paso a una entidad financiera, que es Abanca. Lo que queda de eso es la fundación, pero la fundación solo tiene el 6% de Abanca. Por tanto, ¿cómo se nutre? Que es otra de las preguntas. Sí. ¿Cómo se nutre esa fundación? Con el 6% de los beneficios de Abanca, pero solo el 6%. Entonces, si antes tenía unos ingresos muy importantes, ahora son mucho más pequeños. Por eso tiene problemas la fundación de las cajas. Entonces, la fundación, en realidad, la fundación de las cajas está viviendo de réditos, está viviendo de rentas, está viviendo lo que había acumulado. Dentro de 2 o 3 años la situación va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor porque va a tener que vivir solo de ese 6% que tiene en la banca. Con lo cual los ingresos van a ser muy limitados, ¿no? Eso es lo que pasa. Claro que ha habido un déficit para los gallegos, ¿no? Un doble déficit. Primero, hemos perdido un control de una entidad financiera, de 2 antes, ¿no? Que tenía una base social, como se dice, ¿no? Y ello pues, ha desaparecido. Ahora es una entidad financiera, un banco como cualquier otro, nada más. Y en segundo lugar, los beneficios de esas cajas revertían a través de la obra social en muchas cosas. Y ahora eso tampoco está. ¿Podemos volver atrás? Yo a corto plazo no lo veo posible. Lo que sí creo que hay que hacer es cerrar el círculo de la investigación parlamentaria sobre todo este asunto. Funcionó una comisión parlamentaria sobre el asunto de las cajas de ahorro que nunca presentó las conclusiones. Bueno, pues tendremos que recuperar esto y hacer que presente las conclusiones al Parlamento, por lo menos para saber qué ha pasado. Pero volver atrás, ¿sin yo no lo veo posible. responsabilidades o con responsabilidades? Bueno, eso hay que acabar la instrucción, claro. Hay que acabar la instrucción de la investigación. Vamos a ver, hubo una intervención judicial que llevó a algunos antiguos responsables de las cajas, en la que fuera de forma parcial, al juzgado, ¿no? Y yo creo que estaban bien llevados. Pero fue por una cuestión muy parcial, ¿no? En realidad, ¿no? Yo creo que estaban bien llevados. Bueno, otras... Voy a alternar o galego e o castelán. Vale. Outras cousas... Vamos a ver, a cuestión da enerxía. Bueno, cando estaba gobernando o PSOE en España, porque eso tamén depende basicamente da legislación española, había unha prima moi importante para as enerxías renovables. Houve un cambio total da legislación e as enerxías renovables deixaron de estar primadas. Entonces, si queremos que arranque ese sector, porque eu creo que se trata de que a medio plazo seguramente é perfectamente competitivo, pero se queremos que arranque, pois hai que volver a unha política que promocione as enerxías renovables, ¿no? No caso concreto de Galicia, pois quizás a solar non é tan importante como en outras áreas españolas, pero a eólica sí, a eólica mariña pode serlo tamén, a mareomotriz pois pode ser interesante, e a enerxía da biomasa, que é outra posibilidade que temos. Bueno, eu creo que hai que facer un esforzo. Que se pode facer desde a Xunta de Galicia? Non cambiar o marco regulatorio do sector eléctrico, porque eso non nos compete, non podemos entrar aí, pero si podemos impulsar plans de promoción. Pois, nos queremos impulsar un plan de promoción da enerxía a partir da biomasa e de eólica nas súas diversas fases, non? Que?
Foi moi polémica, Sí, a eólica foi polémica en Galicia, pero... Claro, pero digamos que o Feijóo doulle carpetazo o plan do goberno anterior, montou un novo plan, pero ese novo plan non tuvo ningún éxito. E o anterior plan iba a ter éxito? Como se gestionou? Pois, non o sei. Non, pues seguramente non, pero digo que non o sei porque non houve oportunidade de ver como o que ocurría, porque non pudo poñerse en marcha, seguramente non funcionaba tamén. Pero non son un fan dese plan, pero digo que non, sinceramente non sei o que tería pasado, non? Préstamos personais. Bueno, a ver, eu creo que seguramente é necesario, pois, diseñar un pouco mellor toda a legislación ao redor dos préstamos personais, pero van a seguir formando parte do panorama de funcionamento da nosa sociedade durante moito tempo, non? Claro, claro que hai outras formas, se pode complementar con aforro propio ou con outras medidas, pero vamos a necesitar seguramente durante moito tempo isto. Do que se trata, sobre todo, primeiro, de que haxa unha competencia efectiva no sector bancario, que moitas veces non a hai, para que os consumidores estén máis protegidos a través da competencia entre os sectores, e unha legislación que obligue, digamos, a que teñan unhas certas características os préstamos, non? Eu creo que iso é do que se trata. Moito máis, seguramente, non podemos facer, non? Dividirá, como fan, por exemplo, os países anglosaxóns entre o que é a banca de aforro e a banca de inversión, que aquí, digamos, está todo entrelazado, todo mezclado, e que eles tamén aproveitaron ese vacío legal, non? Claro, vamos a ver o que ocurriu aquí durante moito tempo, foi unha certa confusión entre banca minorista, digamos, e banca de inversión, non? E como en determinado momento os bancos lles interesaba invertir a largo plazo, pois tomaban diñeiro a corto e o prestaban a largo. E iso que fan todas as entidades financieras, unha vez que pasas a certo nivel, pois acabas tendo un problema, non? Para limitar eso, pois unha posibilidade é esta, non? Que é especializar as entidades, non? Si vostede fai banca de inversión, xa sabemos, pero non vai facer banca minorista, non lle vai prestar diñeiro aos consumidores. No fondo, eso o que eran as caixas de aforro, inicialmente. Eran banca minorista que lle prestaba diñeiro aos que estaban, a xente cercana, e se mantiveran aí, os problemas tiñan unha dimensión moi diferente, non? Pero, con todo, ao final conceden préstamos, e ese é o negocio da banca, non? Eu creo que se trata... O mobiliario tamén, o sea, eles tamén non... Sí, pero se trata sobre todo de que estemos máis protegidos, non? E estamos máis protegidos, pois eso, se a legislación obliga a que, por exemplo, as empresas que fan a tasación son empresas independentes dos bancos, porque se non son independentes dos bancos, como ocorre agora, pois van a ter unha política de tasación acorde cos intereses das entidades financeiras, non? Por exemplo, estamos máis protegidos se as cláusulas suelo non son posibles, non? Estamos máis protegidos se obligan efectivamente a explicarlle ao consumidor que é o que está firmando antes de firmar o crédito, cousa que durante moito tempo non sucedeu, non? E así sucesivamente. Eu creo que estas son as cuestións. Bueno, incluso a dación de pago, non? A dación en pago, é dicir, que sería unha posibilidade que a mí particularmente me parece ben, ainda que vende un modelo moi diferente que o de Estados Unidos, pero isto obligaría a ser moito máis prudentes as entidades financeiras, non? Porque saben que se o consumidor non é capaz de pagar, pois lle vai entregar a vivenda e se vai liberar das débedas, non? Xa, é duro, pero... Non, é que hai na gracia, porque escriben non anglosajón, sí, e os de dereito, no dereito romano, aprenden unha cosa. Sí. Tú tenías unha débeda, a túa prenda, a pagar a débeda. Logo, eso non vende o mundo, non toca anglosajón. No, bueno, funciona en Estados Unidos. Claro, funciona en Estados Unidos. Aquí xa, eso... Sí. Se algún tedes pregunta, se queredes pasala por escrito, despois tamén se lo pasas por escrito, por favor.
bueno, para centrar un pouco o tema de tamén das cláusulas suelo, todos estos abusos de cláusulas que foron aparecendo no tráfico habitual dos bancos, non? Que posicionamento, non falamos só de cláusulas suelo, senón tamén IRPH, cosas que van salindo, intereses moratorios, dicir, a resposta do Parlamento, que pode ser facer tamén por proposicións non de lei, cal é a visión, porque agora mesmo este tema o que está máis vixente. Xa, pero vamos a ver, igual que con moitas outras das cuestións planteadas en termos legais, isto de novo volve a ser unha legislación do Estado. A ver, non é senón por precisar, digamos, por precisar que é así. Por tanto, a posición do Parlamento de Galicia en realidad importa pouco. A efectos xurídicos, pode importar a efectos políticos, non? Eu creo que nós temos que facer aquí unha política de defensa dos intereses dos cidadáns, que ao final os cidadáns son os consumidores, pero como cidadáns teñen que estar ben defendidos. Pero temos que facelo tamén dentro do espírito do marco xurídico que temos, non? Dentro dese espírito, non? Entón, había unha pregunta sobre intereses, ¿no? Sí, porque tienen que... Sí, primero me aplican algo abusivo, algo que es nulo, y después, claro, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que ir a la vía judicial para reclamar algo que ya era mío? Esa era una de las preguntas, 2 o 3 preguntas que se hicieron un poco en esa línea. ¿Por qué? Porque es el último recurso que tenemos todos. Claro, cuando alguien no atiende tus reclamaciones, al final te obliga a ir a la vía judicial. Entonces, yo creo que eso forma parte de nuestro sistema de derechos también. Entonces, la vía judicial es el último recurso, pero gracias que tenemos ese recurso. Ya sé que es caro y que lo mejor sería tener otra forma de conseguir lo que mereces, pero cuando hay otros intereses en contra, enfrentados... Quizás en las instituciones también se puede impulsar un poco esto que habla de la resolución de conflictos, la resolución de conflictos, que ahora está muy de moda, pero yo personalmente desde las instituciones públicas, ya no tanto de las nacionales como de la Junta en nuestro caso, no veo que haya un auge, que haya una manera de fomentarlo. Bueno, son las preferentes, funcionó algo de esto. En las preferentes, pero estamos hablando solo de las preferentes. ¿Qué? Existen otras cuestiones que se podrían resolver a través de un arbitraje. Sí. En el mundo laboral funciona también. Hay desde hace mucho tiempo el IMAC, ¿no? que funciona, y hay árbitros que dictan laudos, ¿no? Que resuelven conflictos en el mundo. A mí me parece bien como... incluso está previsto en la legislación gallega, creo recordar, un sistema de mediación o algo así, ¿no? que no está desarrollado. Por eso ahí, antes la crítica a la legislación no era la legislación que había, sino que no hubo un impulso político. Por eso yo decía estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los sistemas de mediación, bueno, a mí me parece que son una fórmula, en principio, menos costosa, menos burocrática y que puede dar buenos resultados, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo en marcha, hay que crear ese aparato y hay que hacer que funcione, ¿no? Me parece bien. Pero... ¿Qué? Eso... Sí. Le paso un segundito que hay un par de preguntas por aquí. En cuanto a la limitación que también preguntaban ahí de la cláusula suelos y desde mayo, esa limitación que hizo el tribunal, que nosotros estamos defendiendo ahora en Europa, la retroactividad total, que... Eu non teño unha posición sobre eso. O que consigades me parece ben, pero non teño unha posición política. Eu creo que é máis un problema de dereito, digamos, de decisión judicial. Creo que non debo entrar, ademais. Unha opinión político personal, podemos aportar? Están preguntando aquí do tratado. Do TTIP. Escuchamos por los temas del consumo, que tamén, sino por cuestiones laborales, ecológicas.
Bueno, nos saímos un pouco de marco, ¿no? Pero vamos, se queres de contexto, Sí. No, a ver, eu creo que primeiro necesitamos saber en que vai consistir o tratado, ¿no? Porque ainda non se conoce ben. E seguramente por las últimas noticias é moi difícil que vaya a progresar porque hai unha posición de Francia bastante contraria. Obama cerra mandato a final de ano, posiblemente non vamos a ter TTIP en bastante tempo, porque a nova administración americana vai reabrir o tema, entre outras cousas porque gane quen gane, eu espero que gane Clinton, pero gane quen gane, están mantendo unha posición crítica cos tratados de libre comercio en xeral e iso lle vai a obligar a revisar estas cousas. O que se conoce, a mí me preocupan dúas cousas, básicamente, e que despois unha relación con Galicia. Me preocupa que as empresas estadounidenses puedan estar ao marxen, digamos, do sistema judicial europeo e que a súa responsabilidade se sustancie fora de Europa, porque se están actuando aquí deben someterse aos criterios e a xusticia europea, ¿no? Por tanto, non me parece que eso sexa demasiado razonable, ¿no? E en xeral non me parece razonable privilexios a empresas de terceiros países operando en Europa. Que teñan un tratamento similar ás empresas europeas me parece ben, pero non moito máis, ¿no? E en segundo lugar, tamén algunha preocupación en relación cos distintos estándares que hai de cumprimento de normativa ecolóxica, de consumo, etc., entre o espacio estadounidense e este, porque o libre comercio non debe dar lugar a unha caída nos niveis de protección dos consumidores europeos e dos seus dereitos, ¿no? Logo, en relación con Galicia, eu creo que hai que estar moi atentos ao que pasa, sobre todo coa gandeiría cárnica, porque as grandes explotacións moi extensivas de Canadá e de parte de Estados Unidos, que ademais teñen bastantes excedentes, poden acabar por asestar a puntilla, digamos, as posibilidades de transformación do leite en carne que están agora en marcha en Galicia, ¿no? Pero eso xa é unha cuestión máis territorial, digamos, e menos global, ¿no? Te comento las últimas preguntas que nos han entrado a través del foro. Dos de ellas, un poco en la línea de lo que te comentaba al principio, de que en ocasiones tú me acabas de decir que el último recurso es la vía judicial, y yo te diré que en muchas ocasiones no, que después de la vía judicial en muchas ocasiones aún necesitamos otra cosa. Ejemplo, Forum Afinsa. Forum Afinsa, bueno, llevamos ya pleiteando más de 10 años o 10 años y hay gente que todavía no ha recuperado, ¿no? Ver un poco qué posibilidad, si accederíais a también comprometer una respuesta política en ese sentido. Hay preferentistas de Abanca, preguntan aquí, que todavía no se les devolvió el dinero y si se le va a exigir o no alguna responsabilidad por la parte pública, ¿no?, que tenían. Dos últimas cuestiones y ya resumo todo. Me preguntan aquí para qué sirve el Instituto Gallego de Consumo, qué propuestas tiene y de qué vale que la competencia, esa parte, lo que decías tú de gestión de consumo, esté en la comunidad autónoma, si finalmente incluso tenemos que ir a juicio para resolver pues temas de, por ejemplo, de eléctricas, ¿no? Y finalmente, de eléctricas, es decir, ¿para qué sirve? Es decir, si vosotros alcanzáis y llegáis a tener gobierno, es decir, ¿ese organismo sería puramente administrativo como hasta ahora, que no resuelve ciertas cuestiones, o se le daría otro planteamiento? Y desde aquí también un compañero pregunta acerca de la posibilidad, dentro de lo que comentábamos de otras formas de banca, ¿una cooperativa podría hacer una banca privada para autofinanciarse? Es decir, otras formas de decir, no solo el banco que existe ahora privado, sino otras formas de cooperativas, si se va a promocionar eso, yo que sé, consumo colaborativo también. Y dentro de lo que son las competencias del gobierno autonómico, ¿qué modificaciones del sistema financiero regular sobre la banca se podrían hacer? Estas son las últimas preguntas que nos han entrado. A ver. Vamos a ver, el Instituto Galego de Consumo. En principio, claro, un organismo de carácter administrativo, que se trate de ser un instrumento de presión, digamos,
para as empresas a través de actuacións de carácter administrativo. Non pode ter actuacións judiciais. Donde creo eu que pode facer máis? Os que falábamos antes da mediación. Esa é a, digamos, eu creo que a pata que falta. Moito máis non vamos a poder facer. Eu podría decirvos outra cosa, pero non é así. A mediación, sí. E aí teríamos un sistema que evitaría chegar aos tribunais unha porcentaxe que non sei estimar de casos, igual que sucede pois noutros aspectos, non? E despois poderíamos, pois, ao igual do que sucede en outras comunidades autónomas españolas, pois integrar a reclamación frente ás eléctricas, por exemplo, nas actuacións do Instituto Galego de Consumo, que eu creo que eso sí é perfectamente posible, non? Entón, se pode xestionar de outra maneira, con máis forza, con máis decisión e con máis apoio, non? Incluindo a mediación. Pero non evitar, digamos, que algunhas reclamacións teñan que chegar a vía judicial, non? Bueno, a parte pública de Abanca, non había parte pública en Abanca. A banca, na súa actuación financiera, era unha entidade puramente privada. Puramente privada. Había, si se quere, unha responsabilidade moral. E tamén legislativa, a propia, o que legislaba a organización das cajas era, había aí presencia. A legislación das caixas no seu apartado financiero era do Estado. Nós digo, comunidade autónoma, tiña unha responsabilidade na organización do goberno das caixas. Que aí sí, e unha certa supervisión das caixas que aí non se fixo ben. Entón, efectivamente, por eso eu digo que había unha obriga a través desa supervisión, digamos, moral, porque as outras, que son basicamente judiciais, se acabaron resolvendo ben por vía de arbitraxe, ou senón se están resolvendo os tribunais. Que podríamos facer? Eu creo que moi pouco máis que auxiliar aos preferentistas que aínda non recibiron, digamos, unha satisfacción para que poidan chegar hasta o final. Eu creo que no momento en que estamos é moi difícil pensar que eso se resolva fora dos tribunais. Me parece. Pero en todo caso, podemos velo. Eu non conozo estes casos concretos que se están planteando, non? Foron a Finsa. Non vexo que podamos facer nada. Hai propostas para a través de outros organismos. Non creo que podamos facer nada, sinceramente. Non vexo como. Non vexo como podemos explicarlle aos cidadáns entrar aí. Temos unha sentencia ganada, saben, pois a nivel penal, non hai unhas responsabilidades, e despois tamén unha proposta de ADICAE que a través, neste caso a nivel máis nacional, do ICO, pois intentaría, digamos, medio non subvencionar, pero, bueno, cubrir certa parte. É dicir, ao final é unha solución política, como che dicía, que o judicial chega ata certa parte, ou un roubo, por así decir, porque esa xente tamén quedou sen esos cartos, non? Entonces buscábamos desde a ADICAE tamén pois unha posicionamento. Non vexo que desde unha comunidade autónoma podamos entrar nun tema que ten unha dimensión moito máis amplia, máis global, e que en todo caso hai que resolver no outro plano, non? E o da cooperativa, o da banca cooperativa, claro que se pode intentar. O número de bancos non está pechado. E hai bancos moi pequenos. A banca Echevarría é unha banca moi pequena. Ahora está integrada en a banca, pero, pode ver que ocurre? O Caixa Rural. Caixa Rural é unha banca moi pequena de dimensión e sigue funcionando. Pasa que hai que seguir todos os trámites da legislación bancaria. Non hai vías, eu creo, polo menos non as conozo, atallos, digamos, que permitan, ainda que sexa unha base cooperativa, evitar esa legislación. Entón, aqueles con unha base cooperativa ou empresarial que queiran entrar no negocio bancario, pois van a necesitar conseguir unha ficha bancaria, ter un capital importante para respaldar a súa actuación frente aos clientes, porque iso que garantiza tamén os dereitos dos consumidores como consumidores, e seguir todos os trámites da legislación que son complicados, pero eso está aberto, Eso non... Eu creo que debe abrir, debe estar aberto, non me parece mal.
Ana, yo creo que como se está acercando ya a las 6, y Manuel igual quería hacer alguna intervención, alguna pregunta, nuestro presidente, no sé si está conectado. Sí. No sé si queréis hacer alguna intervención o me podéis pasar. Manuel, ¿quieres hacer alguna intervención? Primero agradecer a Joaquín, como he dicho antes, el que le hayamos puesto ante preguntas francamente difíciles para un candidato de una comunidad autónoma. Lo digo con toda honestidad y con toda claridad. Pero a la vez creo que expresa que los consumidores galegos, lo mismo que el resto de los consumidores españoles, estamos algo descontentos del funcionamiento del consumo en estos últimos años y ante la crisis. Y por eso yo creo que queremos pedir todo lo posible al Parlamento galego, al nuevo gobierno de Galicia. Y ahí a mí me parece que el Instituto Galego de Consumo no debería de ser un organismo meramente administrativo y de gestión menor, sino un verdadero organismo político. ¿Por qué? Porque es competencias plenas, las de consumo, radican en la Xunta de Galicia. Y por tanto, su instrumento principal, creo que el Instituto Galego de Consumo tendría que ser un instrumento político importante, muy importante, que no podría de ninguna de las maneras dejar que se muera. Hay que decir que incluso fue un instrumento político hace bastantes años. Y sin embargo, durante los últimos gobiernos, yo creo que ha decaído en esa rutina meramente administrativa, poniéndose límites que no tenía por qué ponérselos. No se los han puesto otras autonomías que han mejorado los límites de la normativa estatal. Efectivamente, la normativa bancaria se va para el Estado, la normativa de la energía se va para el Estado, la normativa del gran transporte se va para el Estado, y si nos descuidáramos hasta la normativa del gran comercio, de las grandes superficies, aunque esa es autonómica. Por tanto, ahí yo pediría al candidato que nos diga si el PSOE, que ha tenido, como he dicho al principio, fue el impulsor de la política de consumo en el 1984, ¿verdad? Incluso en las autonomías tuvo también gran influencia. Va a volver a poner esa política de consumo en primer plano con todo el atrevimiento, con todas las limitaciones que tiene las competencias estatales, que dejarían vaciadas las competencias autonómicas, y por tanto creemos que la defensa de los consumidores, si no la ejercen las autonomías, no la ejerce nadie. Digamos, el Banco de España ha renunciado, es una patronal bancaria. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de los mercados y la competencia, en donde radican todas las competencias de energía, etcétera, también, digamos, están ahí en una situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, no están ejerciendo. Y sin embargo, la protección de los consumidores, con todos los medios extrajudiciales que te preguntaban, hay competencias. Lo que pasa es que están anquilosados. Todavía no se ha traspuesto la directiva europea para renovarlos, para que haya un solo método de mediación y de arbitraje de consumo para todos los casos, energía, etcétera. Bueno, eso está ahí, el gobierno nacional no lo ha resuelto en estos 4 años, la directiva está sin trasponer, las propuestas de ADICAE están ahí, y nosotros ahí recurrimos a los parlamentos. En este caso confiamos muchísimo en el Parlamento galego y en su capacidad de presión y de ejercer verdaderas competencias, que no dejen a los parlamentos autonómicos
en virtud de un centralismo, yo creo que va contra la defensa de los consumidores, se le deje que hagan lo que quieran, banca, energía, grandes superficies, transportes, etcétera. Ahí yo creo que el nuevo gobierno gallego tiene que hacer otras cosas que no es conformarse con la situación que hay. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Manuel. Pues yo digo también gracias, Manuel, pero algo más, ¿no? Para explicar bien mi posición. Vamos a ver, yo creo que, como ocurre con muchas otras cosas, las prioridades políticas las acaban estableciendo pues las necesidades y las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y en estos últimos años, yo lo decía antes, quizás repetirlo con más énfasis es mejor, ¿no? En estos últimos años han emergido, digamos, toda esta problemática del consumo en relación con ciudadanos frente a grandes empresas, grandes corporaciones, ¿no? Que acaban pues determinando una buena parte de nuestra vida pues en el ámbito pues de las telecomunicaciones, de la energía, en parte del comercio, en fin, de los servicios financieros, de los seguros, de todas estas cosas que hoy forman parte de la vida diaria y tienen un gran peso en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Y por tanto, si eso es así, tenemos que dar una respuesta de carácter político, ¿no? Yo no creo que tanto, en el caso de Galicia, desde el Parlamento como desde el Gobierno, se puede mejorar la ley, se puede mejorar la normativa, pero sobre todo yo creo que hay que impulsar, digamos, el cumplimiento de esa normativa para que sea eficaz. Y eso se resuelve mejor desde el Gobierno, no tanto desde el Parlamento. Es decir, tenemos, no es porque... no es por sacarle peso a los parlamentos. Los parlamentos tienen una gran función, ¿no? Una función de normativa, pero también una función de impulso y de control que tienen que hacer. Pero yo creo que falta sobre todo eso, creerse que los asuntos de los consumidores son importantes, ¿no? Y entonces darle el impulso político a los organismos que tenemos, reformándolos en donde sea necesario, ¿no? Yo antes proponía dos reformas importantes, que era incorporemos la mediación al funcionamiento del Instituto Galego del Consumo, mediación y arbitraje. Y segundo, incorporemos también los asuntos relativos a la energía eléctrica, ¿no? Y posiblemente pues haya alguna otra cosa más que pueda formar parte de sus preocupaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Desde el Gobierno, tomarnos en serio la cuestión del consumo, de los derechos de los consumidores y darle pues una cierta prioridad en nuestra acción política. Querían hacer alguna pregunta más desde aquí y también conectar desde Coruña, pero teníamos de tiempo hasta las 6 y Joaquín, bueno, tiene que irse. Agradecer la presencia de todos los socios que están aquí, también los que se han conectado desde otras sedes y agradecer también la presencia tanto de Luis como del candidato. Nada, simplemente decir que nos gustaría emplazaros, ya una vez que pasen todo el tema de las elecciones, a continuar trabajando, es decir, esto es una puesta en contacto, también tenemos una colaboración con el IEGC y nuestros grupos de trabajo, que además han presentado cosas a nivel nacional muy interesantes y nos han dado la enhorabuena, pues trasladar también esas posiciones de nuestros grupos de trabajo y trabajar también conjuntamente, aprovechando un poco pues todo el bagaje que tiene la asociación, ¿no? Y nada, nuevamente agradecer tu presencia aquí y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.